Nunca podré borrar de mi memoria la manera en que pronunciaron mi nombre como si quemara. ¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? Desaparezca de inmediato. La voz de mi nuera Isabela Torquemada aún me retumba en los oídos. No fueron simples palabras, eran dardos bañados en maquillaje caro. Lo dijo frente a todos. Su madre Marisela, su padre Fabián, su hermana Inés, su marido y mi hijo Adrián, que bajó la mirada como si la vergüenza fuera mía. Yo no le contesté, solo sonreí. Con esa serenidad que uno aprende cuando la vida ya le enseñó demasiado, me quedé quieta en el umbral de mi propia casa de playa, con el bolso colgando del hombro y el aire salado entrando por las ventanas abiertas. Observé la escena, la familia Torquemada bebiendo vino, riendo, usando mis copas finas, y los manteles que guardé desde que murió mi esposo Hernán. Todo bañado por la luz dorada del atardecer que entraba por las persianas, como si nada fuera extraño. «Claro, ya me voy», murmuré sin perder la sonrisa, y salí. Pero no era una despedida. Aquella mañana había comenzado tan tranquila. Después de una semana agotadora, doctores, trabajo, cuentas, me había prometido un respiro. Nada cura mejor que el mar, me dije al hacer la maleta convencida de que el fin de semana me pertenecía. Tomé el autobús al amanecer llevando mis libros, un sombrero de palma y un pedazo de pan dulce para el camino. El cielo estaba limpio, casi ingenuo, como mis expectativas. Aquella casa de playa siempre fue mi refugio. Hernán y yo la compramos hace más de 30 años, cuando los sueños eran sencillos y el futuro no pesaba tanto. Despertar con el sonido de las olas, tomar café mirando el horizonte, dejar que el tiempo se escurriera sin prisa. Cada rincón guardaba un recuerdo, la hamaca del porche, donde Hernán se quedaba dormido con un libro, la lámpara azul del comedor, el aroma a madera y sal. Era más que una casa, era un pedazo de nosotros. Por eso cuando abrí la puerta y vi hacia esa gente allí dentro, sentí que algo se astillaba en mi pecho. Las risas ajenas, los platos ajenos, las voces que no pertenecían a ese lugar. Todo me supo a invasión. Isabela fue la primera en verme. Vestido blanco, sombrero elegante, sonrisa contenida. Me miró como quien se topa con un fantasma incómodo. «¿Qué hace aquí Sabina?», preguntó con voz suave, pero filo de navaja. «Vine a descansar, hija. Como todos». «Es mi casa», respondí. «Su casa», repitió con burla. Pensé que era de Adrián. Mi hijo no dijo nada, solo se encogió de hombros. Fue entonces cuando Isabela soltó el grito. «¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? Desaparezca de inmediato». El aire se volvió denso. Las risas murieron. Marisela fingió no escuchar. Fabián miró al mar como si fuera más interesante, e Inés siguió sirviéndose vino. Adrián me miró sin valor para defenderme. Respiré hondo. Guardé mis llaves con calma, bajé el bolso y dije despacio: «No te preocupes, Isabela. Ya me voy». Esa tranquilidad los desconcertó. No era sumisión. Era algo más profundo, más frío. La calma de quien sabe que las batallas más decisivas nunca se anuncian a gritos. Salí sin mirar atrás. Caminé hacia la orilla. Las olas eran mansas y el cielo ardía en tonos naranjas, como si también estuviera conteniendo algo. Me quité los zapatos y dejé que la arena fresca me abrazara los pies. Mientras caminaba pensé en Hernán. Él solía decirme: «Sabina, la gente confunde humildad con debilidad, pero hasta las mareas se retiran antes de arrasar». Y lo escuché en mi mente, como si estuviera a mi lado. Me senté en una roca mirando el horizonte que comenzaba a teñirse de cobre. El viento me revolvió el cabello. No lloré, no podía.
Las lágrimas son un lujo que una mujer como yo hace tiempo dejó de permitirse. Pensé en el camino que nos trajo aquí, en cómo mi hijo, el mismo niño que dormía sobre mi pecho cuando su padre murió, había crecido para bajar la cabeza mientras su esposa me humillaba. Recordé cuando le compré sus primeros zapatos de cuero cuando vendí mi anillo de compromiso para pagar una parte de su universidad, cuando celebré su boda creyendo que por fin tendría a alguien que lo amara tanto como yo. Qué ironía, yo le di alas y él eligió volar sobre mi silencio. Me quedé observando el mar hasta que el cielo se volvió tinta. A lo lejos las luces de mi casa brillaban alegres ajenas a lo ocurrido. Y entonces lo entendí. No lloraría, no reclamaría, no suplicaría, solo actuaría. Me puse de pie, sacudí la arena de mi falda y caminé hacia una posada cercana. La dueña, una mujer morena de sonrisa cálida, me abrió la puerta. ¿Vienes sola?, preguntó. Sí, respondí. Pero eso no significa que esté sola. Esa noche dormí profundamente con el murmullo del mar golpeando suavemente la ventana. No era resignación lo que sentía, era propósito. Porque cuando una mujer como yo dice ya me voy, no es ser rendición. Es advertencia, es promesa. A veces el silencio no nace del miedo sino del cansancio de hablar con quien nunca escucha. Esa noche en la pequeña posada, mientras el viento hacía vibrar las paredes, me miré al espejo. Atrapé la imagen de esa mujer con hilos plateados en el cabello, con arrugas marcadas por batallas ganadas y no contadas, y esos ojos. Ojos que aún guardaban una chispa que ni las heridas pudieron apagar. Yo era Sabina Montalvo, 60 años, viuda desde los 42, madre de un solo hijo. Una mujer que había dado todo y recibido poco. Cuando me casé con Hernán tenía apenas 20. Él era un hombre trabajador con la piel curtida por el sol y una sonrisa capaz de desarmar cualquier tormenta. Construimos nuestra vida a pulso. Recuerdo nuestras primeras noches en un cuartito con techo de lámina donde la lluvia se colaba sin pedir permiso. Dormíamos abrazados riendo de lo poco que teníamos, soñando con un futuro junto al mar. Años después, tras vender comida, lavar ropa ajena y contar monedas como tesoros, por fin compramos nuestra casa de playa. No era grande, pero era nuestra. Cada ladrillo llevaba nuestro esfuerzo. Hernán solía decir: «Esta casa será nuestro refugio, Sabina. Cuando estemos viejitos vendremos aquí a escuchar el mar y contarnos las mismas historias 1000 veces». Pero nunca pudo cumplirlo. Una noche cualquiera la carretera se lo llevó sin aviso, dejándome sola con un niño de 10 años y un dolor tan profundo que me costaba respirar. Recuerdo aquellos días mirando fijamente el mar, suplicándole a Dios alguna explicación de por qué me arrancaba al único hombre que me había amado, sin pedir nada a cambio. Pero el mar, como siempre, guardó silencio. No tuve más opción que seguir adelante. Trabajé sin descanso, cuidé de mi hijo con todo lo que me quedaba de fuerza y ternura. Me juré no depender jamás de nadie, y sobre todo prometí que aquella casa siempre sería mía. Con el tiempo Adrián creció. Era un joven noble, inteligente, quizá demasiado confiado. Lo veía estudiar con una dedicación que me llenaba el pecho de orgullo. Cuando consiguió su primer empleo lloré de emoción. Cuando me presentó a Isabela Torquemada sonreí, aunque una punzada me atravesó el estómago. La belleza de ella era innegable. Pero esa belleza venía barnizada de una arrogancia fina disfrazada de elegancia. Tenía esa mirada de quien evalúa a los demás por el tamaño de sus bolsillos y no por la grandeza del corazón. Aún así intenté aceptarla. Las madres hacemos eso. Tragamos nuestras sospechas para no perder a los hijos.
Al principio todo parecía en orden hasta que poco a poco empecé a notar cómo Adrián cambiaba. Sus visitas se volvieron escasas, sus llamadas más breves, y cada vez que venía parecía estar de paso. Mamá Isabela no se siente cómoda cuando te quedas tanto en la casa. Dice que necesita espacio. Pero es mi casa, hijo. Lo sé, pero ahora también es nuestra. Aquella palabra nuestra me dolió más que cualquier ofensa. No porque no quisiera compartir, sino porque entendí que lentamente me estaban desplazando. Comencé a ser una invitada en mi propio hogar. Callaba cuando Isabela lanzaba comentarios venenosos. Sonreía cuando me corregía delante de otros. Fingía no oír cuando me llamaba anticuada o estorbo. Nunca contesté, nunca levanté la voz. Solo observaba. Y mientras ella creía que me quebraba yo, aprendía sus gestos, sus silencios, la manera exacta en que manipulaba a Adrián. Descubrí que el poder no lo tiene quien grita, sino quien sabe esperar. Una vez mi vecina me dijo: «Sabina, usted tiene paciencia de santa». Y yo respondí: «No es paciencia, es cálculo. Cuando una mujer como yo calla, no es por cobardía, es porque está midiendo el golpe exacto». Esa noche en la posada abrí mi vieja carpeta de documentos. Allí estaba la escritura de la casa. Nombre del propietario Sabina Montalvo. Solo mío. Ninguna cesión, ningún traspaso, ningún papel que dijera lo contrario. Recordé cuando años atrás Adrián me pidió firmar algo para facilitar una posible venta si querían mudarse. No lo hice. Algo en mi interior se negó. Y ahora entendía por qué. Solté una risa breve, amarga, pero liberadora. El destino a veces protege incluso a quienes ya no esperan nada. Miré el reloj, las 11 de la noche. La casa de playa estaría en silencio con Isabela y su familia, durmiendo en mis camas, usando mis sábanas, creyendo que habían conquistado ese lugar. No sabían que la verdadera llave estaba en mis manos. El viento sopló fuerte contra la ventana como si el mar quisiera darme su bendición. Entonces tomé una decisión. Al día siguiente mi silencio hablaría. Apagué la lámpara, me recosté y cerré los ojos con una calma nueva, no de resignación sino de anticipación. Porque yo, Sabina Montalvo, la mujer que todos subestimaron, estaba a punto de demostrar que incluso una vieja cansada puede convertirse en una marea imparable. Dicen que el mar enseña paciencia porque nada en él sucede por la fuerza. Cada ola llega en su momento. Y yo aprendí del mar. Aprendí que no hace falta alzar la voz cuando el destino ya decidió moverse a tu favor. Esa mañana desperté antes del alba. El aire olía a sal y promesa. En la posada todo estaba quieto salvo el susurro del viento rozando las cortinas. Encendí la lámpara, abrí la carpeta sobre la mesa y revisé los documentos una vez más. Allí estaba mi nombre firme, Sabina Montalvo, propietaria única de la casa en Bahía Escondida. Me temblaron los dedos no por duda, sino por una emoción antigua, esa que se siente al recuperar algo que siempre te perteneció. Preparé una taza de café, respiré hondo y sonreí. Sí, había llegado la hora. Desde la muerte de Hernán, guardé cada papel como quien guarda una foto sagrada. Él siempre decía: Sabina, los documentos son la memoria de las cosas. Sin ellos el tiempo borra lo que el amor construye. Y tenía razón. Aquellos papeles eran mi escudo. Años de sacrificio, de trabajo duro, de dignidad estaban allí, estampados en sellos y firmas. Y ahora serían mi venganza más limpia. Saqué una libreta y comencé a escribir. No una carta, sino un plan. Cada paso debía ser preciso. No podía actuar desde la rabia. Tenía que hacerlo desde la verdad. Llamar a un abogado, revisar el registro de la propiedad,
Consultar sobre ocupación no autorizada. Esperar. Esa palabra era vital, esperar. Porque la venganza, cuando es elegante, se sirve despacio. A las 8 de la mañana emprendí el camino hacia el pueblo. La bruma cubría la vereda, pero el sol comenzaba a abrirse paso. Me detuve frente a una oficina de madera, bufete jurídico Duarte y Asociados. El abogado Marcos Duarte había sido amigo de Hernán. Aún lo recordaba, serio, cabello gris, voz tranquila. Cuando entré levantó la vista y sonrió. «Doña Sabina, qué gusto verla». «Todo bien». «Depende de lo que usted considere bien». Marcos, respondí dejando la carpeta sobre su escritorio. «Necesito hablar de mi casa». Su expresión cambió. «¿Hay algún problema con la propiedad?» «Sí». «Está ocupada por gente que no invité». Él asintió sin sorpresa. «Y la escritura está a mi nombre», añadí con calma. Marcos abrió los documentos, revisó cada hoja sintiendo lentamente. «Todo está legalmente en orden». Nadie más figuraba como dueña de la propiedad. «Perfecto». «¿Qué desea hacer, doña Sabina?», preguntó Marcos. «No haré nada que la ley no permita», respondí sosteniéndole la mirada. «Pero quiero que la lección sea inolvidable». Marcos dejó escapar una sonrisa discreta. «Habla usted igual que Hernán. Siempre con dignidad, incluso al ajustar cuentas». «Hernán me enseñó bien», dije. Y comenzamos a definir los pasos. Él avisaría a las autoridades del pueblo que cualquier persona distinta a mí sería considerada ocupante no autorizada. No habría gritos ni escenas, solo un procedimiento frío, silencioso, tan inevitable como una marea subiendo sin aviso. Al salir del despacho, caminé hacia el muelle donde el viento traía olor a sal y madera húmeda. Me senté en una banca mirando las olas golpear las rocas, dejando espuma como heridas blancas. Pensé en Isabela, en su voz afilada, en esa risa que cortaba más que un cuchillo bien afilado. No la odiaba. Sería inútil. Mujeres como ella no nacen crueles, se moldean así cuando confunden poder con dominio. Lo que sentía por ella no era odio, sino una especie de compasión amarga. Compasión por no entender que la cortesía de una mujer herida puede convertirse en su sentencia más elegante. Saqué mi teléfono y marqué a la policía local. «Buenas tardes», dije. «¿Habla la señora Montalvo, la propietaria de la casa en Bahía Escondida?», preguntó la voz al otro lado. «La misma. Quisiera dejar constancia de algo. ¿Ocurrió algún incidente?» Aún no respondí. «Pero ocurrirá mañana». El oficial guardó silencio. «¿Desea que enviemos una patrulla, señora? Solo asegúrense de estar cerca y de recordar quién es la dueña legítima. El resto caerá por su propio peso». Esa tarde regresé a la posada. La dueña me miró con curiosidad. «Hoy se le ve distinta, doña Sabina». «Sí, como quien ya siente que el viento cambió de rumbo». Reí suavemente. Tal vez ya había empezado. Subí a mi habitación, abrí la ventana y dejé que el aire marino entrara. El sol descendía con elegancia, tiñendo el mar con tonos de cobre apagado. Y pensé que eso mismo haría Isabela muy pronto, rendirse, aunque intentara ocultarlo. Antes de dormir escribí en mi libreta: «La vida devuelve las cosas de maneras extrañas». A veces no con gritos, sino mostrando que subestimaron a la persona equivocada. Cerré mi cuaderno, apagué la luz y sonreí en la oscuridad. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de abrirse paso, sonó el teléfono. No me sorprendió. Cuando una ha vivido lo suficiente, reconoce el instante en que la culpa decide llamar. Miré el número y sonreí. «Isabela», respondí con voz tranquila, casi maternal. «Buenos días, hija». Del otro lado un silencio tenso,
Y luego una dulzura fingida. Señora Sabina, qué susto nos dio ayer. Pensamos que le había pasado algo. Ah, sí, dije. ¿Qué detalle? No lo noté mientras me pedían que desapareciera de mi propia casa. Silencio. Se escuchó cómo tragaba saliva. Fue un malentendido. Usted sabe cómo soy. A veces hablo sin pensar. Sí lo sé, respondí. Y también sé escuchar sin olvidar. La tensión se volvió pesada. Queríamos invitarla a desayunar. Intervino Adrián. Está preocupado. No durmió bien. No se preocupe, hija. Yo tampoco dormí mal. El aire de la posada es más limpio que el de una casa ocupada. Otro silencio. Luego un tono inquieto. Posada. Está en el pueblo, sí, cerca del muelle. Me quedaré unos días. No quiero incomodar. No incomoda, señora. Por favor, vuelva. Esta también es su casa. Reí suavemente. Gracias, Isabela, pero no se preocupe. Pronto la casa volverá a ser solo mía. La línea quedó muda. Colgué antes de que pudiera contestar. Me acerqué al balcón de la posada. Las olas rompían sin estruendo. El mar no ruge cuando arrasa, lo hace en silencio. Así sería mi venganza sin escenas, sin rabia. Solo verdad. A media mañana llegué al despacho de Marcos Duarte. Me recibió con una carpeta nueva y un gesto sereno. Todo está listo, doña Sabina. La notificación fue enviada. Hoy pasarán a verificar la ocupación irregular. ¿A qué hora pregunté? Alrededor del mediodía. Asentí. Perfecto. Sin prisas. Pero sería ideal que llegaran después del almuerzo. Así, la sorpresa será completa. Marcos esbozó una sonrisa contenida. A veces me asusta su calma, doña Sabina. No es calma, Marcos. Es memoria. Firmé los papeles sin titubear. Cada trazo era una declaración silenciosa. Una mujer puede hablar despacio, pero golpear con precisión. De regreso a la posada pedí un café. La dueña, con esa mirada que lo ve todo, comentó: «Hoy se le nota más ligera, Sabina. Cuando el alma se sacude el polvo de la humillación, hasta el cuerpo respira diferente». Encendí la radio, y mientras la música llenaba la estancia, recordé algo que Hernán solía decir. La verdadera fuerza no es gritar más fuerte, sino hablar, cuando todos esperan que guardes silencio. Sonreí. Era hora de hablar. A las 11:30, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Adrián. Su voz temblaba. «Mamá, ¿por qué te fuiste así, Isabela? Quiere pedirte disculpas». Las disculpas, hijo, no se piden por teléfono. Se construyen con actos. Por favor, vuelve. Esto se está saliendo de control. No, hijo. Lo que se salió de control fue el respeto. Y ese no vuelve con flores ni palabras bonitas. Hubo un silencio espeso. «Mamá, ¿qué vas a hacer?» Nada, dije con serenidad. Solo dejar que la verdad toque a la puerta. ¿Qué significa eso? Que en unos minutos sabrás lo que significa tener una madre que aprendió a esperar. Y colgué. El reloj marcaba las 12 cuando oí sirenas lejanas, un murmullo tenue como una promesa. Sabía que la patrulla iba camino a mi casa. No sentí culpa. Sentí justicia. Años de callar, de aceptar humillaciones, de soportar desplantes. Pero la dignidad no se evapora. A veces solo duerme. Y ese día la mía despertó para ponerse de pie. Pasé la tarde escribiendo en mi libreta. La gente piensa que la venganza destruye, pero en realidad reconstruye. Te devuelve el aire, la voz, la mirada. No todas las justicias necesitan testigos. A veces basta con saber que el universo tomó nota. Esa noche dormí en paz, sin rabia, sin ansiedad.
Sabía que el amanecer traería un nuevo orden, y que cuando yo volviera a cruzar el umbral de esa casa, ya nadie se atrevería a levantar la voz. El mar cuando vuelve no pide permiso. El sol aún no terminaba de nacer cuando dejé la posada. El aire venía cargado de sal y de esa electricidad silenciosa que anuncia justicia. Cada paso sobre la arena me acercaba no solo a mi hogar, sino a mi propia historia, a la mujer que fui y a la que estaba por fin regresando. A lo lejos vi el tejado azul, el mismo que Hernán, y yo pintamos una tarde de verano, riendo como muchachos, mientras el viento se llevaba nuestro pincel y nos hacía creer que el tiempo era eterno. Hoy, en cambio, ese tejado parecía otro. Ya no era mi refugio, pero tampoco era su territorio. Caminé con calma, el bolso al hombro y la carpeta de documentos firmados apretada contra el pecho. Frente a la puerta, 2 policías conversaban junto a su camioneta. Cuando me vieron, uno enderezó la postura. «Señora Sabina Montalvo», preguntó. «La misma», respondí. El oficial asintió con respeto. El procedimiento fue rápido y sin sobresaltos. «La casa está vacía, señora». «¿Vacía?», pregunté, aunque ya lo presentía. «Sí». Su hijo y la familia de su nuera recibieron la notificación y se retiraron hace aproximadamente 1 hora. Cerré los ojos. Respiré hondo. No era alegría. Era una paz antigua, profunda, inevitable. Una calma que huele a verdad. Entré. El silencio me abrazó como un viejo conocido. No había risas ni murmullos ajenos, ni copas chocando sin permiso. Solo mis pasos resonando sobre la cerámica. El comedor estaba desordenado, platos abandonados, manteles arrugados, copas vacías. El sofá aún conservaba el perfume de Isabela, pero todo eso era secundario. Lo esencial seguía allí, el alma de la casa esa que me pertenecía intacta. Me acerqué al mueble del salón y rocé el marco con la foto de Hernán. Su sonrisa es eterna, parecía mirarme con orgullo. «Cumplí, viejo», susurré. «Nadie volverá a pedirme que desaparezca de mi propio hogar». El viento se coló por la ventana y movió las cortinas como si él me respondiera. Poco después escuché un coche detenerse afuera. Reconocí el motor. Adrián. Entró sin Isabela. Tenía el rostro deshecho entre vergüenza y desconcierto. «Mamá», murmuró la voz quebrada. «¿Qué hiciste?» «Lo que debía», respondí. «Recuperar lo que es mío». «Pero la policía...» «Lo sacaron delante de todos. Fue humillante. Y lo mío no lo fue». «Hijo», pregunté con suavidad, «¿no fue humillante que tu esposa me gritara que desapareciera mientras tú bajabas la cabeza?» Adrián abrió la boca, pero nada salió. Bajó los ojos como si el peso de mis palabras le cayera sobre los hombros. «Mamá, yo no quería que pasara esto. No querías, pero lo permitiste», dije sin elevar la voz. «Y eso, hijo, hiere más que cualquier insulto». Se frotó la cara con cansancio. «Isabela está furiosa. Dice que no piensa volver». Entonces, por una vez hace algo sensato, respondí con una media sonrisa. Él me miró confundido. «¿De verdad no te duele, mamá?» «Claro que duele, Adrián. Pero hay dolores que una abraza, porque vienen con dignidad». Fui hasta el aparador y saqué un sobre amarillento. «Este lo dejó tu padre», dije. Me pidió que lo abriera cuando sintiera que nuestra casa había dejado de ser un hogar. Abrí el sobre con cuidado. Dentro la letra firme de Hernán. «Sabina, si algún día el amor en nuestra casa se convierte en ruido, recuerda que tú eres el alma de este lugar. Nadie tiene derecho a hacerte sentir invitada en tu propio techo. Esta casa te pertenece no solo por papeles, sino por el sacrificio, las noches sin dormir y las lágrimas que la sostienen.
Si alguien olvida eso, recuérdaselo con dignidad, no con ira, sino con la fuerza tranquila del mar. Adrián leyó en silencio con los labios apretados. Cuando terminó, las lágrimas ya le corrían por las mejillas. «Papá lo sabía», susurró. «Sí, por eso me dejó la última palabra. Guardé la carta. Esta casa se levantó con amor, hijo, no con soberbia». «Lo sé», mamá respondió con un hilo de voz. «Entonces entiéndelo bien, el respeto no se exige gritando. El respeto se sostiene de pie, incluso cuando quieren verte caer». Adriana sintió sin fuerzas para hablar. Salimos al porche. El mar estaba en calma. La brisa movía las hojas del viejo limonero y el aire olía a madera tibia. «No sé si Isabela y yo podamos hablar después de esto», dijo finalmente. «Depende de si aprende lo que tú estás aprendiendo hoy. ¿Y qué estoy aprendiendo? Que una madre puede perdonar todo, menos el olvido». Me miró largo y por primera vez vi al niño que crié, no al hombre confundido que Isabela moldeó. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero no el silencio del abandono, era el silencio del renacer. Abrí todas las ventanas. Barrí los restos del desorden ajeno, cambié los manteles. Encendí la radio. Una canción vieja, la favorita de Hernán, inundó la sala mientras el olor del mar se mezclaba con el de los limones. Supe entonces que lo había logrado. No solo recuperé una casa, recuperé mi voz, mi historia, mi lugar. Y si algún día Isabela regresaba, no necesitaría alzar la voz. Bastaría con mirarla fija y decirle: «Te advertí que me iba, pero nunca te dije que no volvería». La noche cayó como una bendición silenciosa. Las olas rompían suaves contra la orilla, y el aire traía olor a madera húmeda, a recuerdos a regreso. Me senté en el sofá con la lámpara encendida y tomé el sobre que había leído con Adrián esa mañana. Sabía que dentro había algo más. Hernán jamás dejaba cabos sueltos. Tomé un pequeño cuchillo y corté con cuidado el doble fondo. Cayó un segundo papel doblado muchas veces, amarillento con la tinta corrida por los años. Lo abrí con dedos temblorosos. Reconocí su letra al instante, esa mezcla de firmeza y ternura que siempre tuvo Sabina. Si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba otra vez. Si estás sola, quiero que recuerdes lo siguiente. No fuiste hecha para pedir permiso en tu propio hogar. Esta casa es tuya, y no lo digo solo por amor, sino por derecho. Las palabras de Hernán parecían susurradas desde otra época, pero aún así me estremecieron. Aquí dejo mi testamento. Todo lo que poseemos, ahorros, terreno, casa y bienes, pasará a tu nombre completo sin ninguna condición. Lo único que te pido es que nunca permitas que el respeto hacia ti se convierta en moneda de cambio. Las lágrimas nublaron mi vista. Hernán siempre tuvo una forma de protegerme incluso cuando ya no estaba. Si algún día nuestro hijo olvida quién le dio techo, no lo maldigas. Enséñale como solo tú sabes hacerlo, sin gritos, sin rencor, pero con la fuerza del ejemplo. Porque el respeto que no se enseña con amor la vida, lo enseña con pérdida. Doblé el papel con cuidado sosteniéndolo contra mi pecho. Sentí su presencia allí calmándome como en los viejos tiempos. Salí al patio y el mar me recibió con el brillo plateado de la luna reflejada sobre el agua. El viento movía las cortinas del porche como si alguien estuviera sentado allí esperando. «Lo logré, viejo», susurré. «Tu casa está a salvo. Nuestra historia también». El aire cambió cálido, casi cómplice. A la mañana siguiente fui a ver a Marcos Duarte con el testamento en mano. Al verlo, su expresión se tensó. «¿Dónde encontró esto doña Sabina?» Hernán lo escondió.
Sabía que lo encontraría cuando llegara el momento. Marcos asintió con solemnidad. Su esposo era un hombre sabio. Con esto no hay duda, la propiedad es completamente suya. Nadie puede disputar eso. No busco disputa, Marcos. Solo respeto. Y lo consiguió, dijo él orgulloso, de una manera que muy pocos logran sin ensuciarse las manos. Solo asentí. Hernán siempre decía, la verdadera justicia no hace ruido. Al regresar el mar estaba tranquilo. El silencio ya no pesaba. Ahora me acompañaba. Preparé un café, abrí las ventanas y dejé que el aroma, sal y viento llenara la casa. Entonces escuché pasos. Era Adrián con el rostro fatigado, los ojos hinchados y un ramo de flores blancas en las manos. «Mamá, quería verte». «Pasa, hijo. Esta sigue siendo tu casa». Se sentó frente a mí. «He pensado toda la noche», dijo. «No sé cómo pude permitir que Isabela te tratara así. A veces, el amor nos vuelve ciegos». «¿Y tú me perdonas?», preguntó con un hilo de voz. Lo miré a los ojos. «Siempre. Pero el perdón no es olvido. Es recordar sin dolor». Saqué el segundo papel y se lo tendí. «Léelo. Es la voz de tu padre». Lo observé mientras leía. Su rostro se fue desmoronando con cada frase. «Papá». Sabía que esto pasaría. «Sí», respondí, y me dejó la responsabilidad de recordártelo. Adrián se cubrió la cara temblando. «No merezco esta casa». «No, hijo, aún no. Pero puedes recuperarla. ¿Cómo no con regalos, con presencia, con respeto?» «Lo haré, mamá. Te lo prometo». Le tomé la mano. Esa es la única promesa que me importa. Esa tarde, cuando se marchó, volví a ver abrir la carta y escribí en el reverso: «Hernán, nuestro hijo, ha vuelto. No perfecto, pero arrepentido». La casa está de pie. Yo también. Guardé el papel junto a mis anillos y una foto nuestra frente al mar. El sol caía y sus rayos dorados iluminaban la casa envolviéndola en una calidez suave. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo encajaba: el pasado, el presente, el dolor, la dignidad. Y pensé, el mar nunca devuelve lo que se lleva, pero cuando lo hace es porque lo considera digno de regresar. Pasaron 3 semanas desde que Adrián vino con lágrimas y flores. Desde entonces el silencio entre nosotros se transformó. Ya no era vacío, sino espacio para reconstruir. Adrián venía cada día sin obligación. Pintó conmigo las barandas, arregló ventanas y en ocasiones se sentaba en el porche, mirando el mar sin decir nada, como si buscara el punto exacto donde dejó de escucharme. No mencionábamos a Isabela. No hacía falta. Hay heridas que no se abren con reproches, sino que sanan con presencia. A veces lo veía mirando la hamaca, donde su padre solía sentarse, y entendía que el castigo de un hijo no es la culpa, sino el eco de lo que no dijo a tiempo. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché un auto detenerse. El aire cambió. Lo supe antes de verla. Ese perfume penetrante, ese portazo brusco, ese taconeo impaciente. Isabela Torquemada. Caminó hacia la entrada con un vestido claro y gafas oscuras, el bolso colgado como un escudo. Su gesto oscilaba entre orgullo y desesperación. Me quedé quieta sujetando la regadera mirándola acercarse. Dentro de mí una calma férrea. Ya no había rencor, solo distancia y libertad. «Señora Sabina», dijo retirándose los lentes. «Isabela», respondí sin moverme. «Qué sorpresa. Sé que no soy bienvenida, pero necesitaba venir. Eso es cierto.
No eres bienvenida, dije en tono sereno. Pero ya estás aquí. Habla. Se quedó inmóvil un segundo, bajó la mirada y respiró hondo como buscando un valor que nunca tuvo. Cometí un error, dijo al fin. Muchos. Me equivoqué con usted, con Adrián, con todos. No supe medir mis palabras aquel día. Yo no estaba bien. No estabas bien, repetí en un susurro helado. Eso suele decir la gente cuando ya causó el daño. Le sostuve la mirada. Pero dime, hija, ¿qué te trae aquí realmente? ¿Remordimiento o miedo? Sus labios temblaron. No respondió. Caminó unos pasos hasta el porche, deteniéndose frente a la puerta abierta mirando el interior de la casa, como si viera por primera vez que ya no le pertenecía ni un centímetro de ese silencio. Su voz se quebró apenas salió la primera palabra. Vine a pedirle perdón. Una frase que en otro tiempo quizá habría ablandado mi corazón. Hoy sonó distante, casi vacía. La observé con detenimiento. Isabela ya no tenía ese brillo arrogante en los ojos, ni esa postura altiva que solía mostrar, como si todo el mundo fuera suyo por derecho. Había cambiado. Ahora había cansancio, derrota, y algo que nunca le había visto: humanidad. Dejé la regadera a un lado y le hice un gesto. Pasa, Isabela. Si vienes a pedir perdón, que sea bajo techo, no bajo el sol. Entró despacio mirando alrededor como quien pisa un santuario olvidado. La casa estaba impecable, olía pan recién horneado y café caliente. Las cortinas respiraban con la brisa marina y el murmullo de las olas se filtraba como un latido constante. Se sentó en la mesa del comedor, justo en la silla que ocupaba cuando todavía fingía cortesía. Yo me acomodé frente a ella. Adrián me contó todo, dijo bajando la mirada. La carta de su esposo, el testamento, la escritura. No sabía que la casa estaba solo a su nombre. No necesitabas saberlo, respondí. El respeto no se sostiene con documentos. Se sostiene con comportamiento. Isabela asintió despacio con los ojos empañados. Perdóneme, doña Sabina. De verdad lo siento. Llevo semanas sin dormir. Adrián se fue. Dice que necesita tiempo, que no quiere verme. Yo lo amo. Y no sé cómo reparar esto. Pensé que si venía, si hablaba con usted, quizá podría empezar de nuevo. La escuché sin interrumpirla. ¿Y por qué crees que debo ayudarte a recuperar algo que tú misma derrumbaste? Pregunté sin dureza, pero sin suavidad. Ella tragó saliva. Porque usted sabe amar, señora Sabina. Y yo no supe hacerlo. Aquella frase me obligó a mirar al suelo no por compasión, sino por reflexión. Tenía razón. Yo sabía amar. Había amado con entrega a Hernán, con devoción a mi hijo, con alma a mi hogar. Pero también sabía lo que significaba ser mal amada, y ese era un abismo que Isabela nunca había conocido hasta ahora. Amar no es poseer, hija. Amar es cuidar. Es respetar la historia del otro, su espacio, sus raíces. Lo que tú hiciste no fue amor. Fue control disfrazado de cariño. Mi voz salió más firme de lo que quería, pero no la retiré. No te grité aquel día porque sabía que la vida lo haría por mí. Y ya ves, cumplió. Ella cubrió el rostro con las manos y lloró. No era el llanto caprichoso de la soberbia herida, sino el de quien por fin se ve sin máscaras. No quiero que me odie, murmuró. No te odio, respondí con serenidad. El odio sería darte un lugar en mi corazón, y tú ya no lo tienes. Nos quedó un silencio largo. El viento movió las cortinas y a lo lejos una gaviota rompió la quietud con un graznido áspero. Vine a pedirle algo más, dijo ella de al fin.
Un favor, repetí arqueando una ceja. Qué curioso. Necesito ver a Sir Adrian, continuó con voz quebrada. No me responde. Sé que viene aquí. Solo quiero hablar con él una vez. No quiero invadir su espacio. Solo mirarlo y decirle la verdad. Su mirada suplicaba más que sus palabras. Pensé en mi hijo, en su rostro, cuando leímos juntos la carta de Hernán, en el equilibrio que por fin recuperaba. No quería que nada lo desestabilizara, pero también sabía que el perdón, cuando es inteligente, no debilita, enseña. Vendrá esta tarde, dije finalmente, pero no esperes que sea como antes. No lo quiero así, murmuró. Solo quiero ser honesta. Eran casi las 6 cuando Adrián llegó. Entró sin saber que Isabela lo esperaba. Al verla se detuvo helado. «¿Qué haces aquí?», preguntó con mezcla de sorpresa y molestia. «Vine a pedirte perdón», dijo ella poniéndose de pie. «No hacía falta», respondió él cortante. «Ya entendí que hay cosas que ni las disculpas arreglan». Me moví hacia el ventanal en silencio. No debía intervenir. A veces el amor necesita romperse a plena luz para renacer. O morir del todo. Isabela dio un paso hacia él. No vine a justificarme. Vine porque lo perdí todo. «Estoy sola». «Eso no lo hiciste por mí», contestó él. «Lo hiciste por ti». Quizá admitió. «Pero era necesario». Respiró hondo. «Fui injusta con tu madre. Y contigo también. No soportaba que ella existiera en tu vida como algo sagrado. No sabía lo que era cuidar sin dominar. Creí que amar era controlar, no respetar». «Llegaste demasiado tarde», murmuró él. «Tal vez. Pero tenía que decirlo. Desde mi rincón los observaba Isabela rota. Adrián, en cambio, entero. La vida, pensé, siempre equilibra las cuentas. «Adrián», dije suavemente. «El perdón no es una puerta que se abre o se cierra. A veces es solo una ventana para que entre aire nuevo. No tienes que volver a amar a quien te hirió, pero puedes dejar de cargar rencor». Él asintió lentamente. «Te perdono, Isabela», dijo al fin. «Pero eso no significa que volvamos a ser los mismos». «No quiero que lo seamos», respondió ella con honestidad. Solo quería oír eso. Se abrazaron brevemente, un abrazo triste, sereno. Cuando ella se fue, el silencio volvió. Y el mar llenó cada rincón con su respiración profunda. Esa noche Adrián se quedó conmigo en la terraza mirando las estrellas. Su voz estaba tranquila. «Mamá, creo que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. Y que era hijo, que hay que saber cuándo quedarse, pero también cuándo irse». Le sonreí. «Exactamente». «Daniela se fue distinta», murmuró él. «La vida cambia a todos», dije. «A veces el arrepentimiento es la única escuela que funciona». Nos quedamos callados. El mar hablaba por nosotros. Lo miré con ternura. «Tu padre estaría orgulloso de ti. Y tú, mamá, tú también lo estás, ¿verdad?» «Sí, hijo. Porque aprendiste la lección más importante. El amor no se mide en palabras, sino en cómo se cuida lo que se ama». Él me abrazó. Un abrazo cálido, limpio, sin culpa. Por fin pude descansar el corazón. Más tarde, antes de dormir, abrí mi diario y escribí: «El arrepentimiento no borra el pasado, pero puede darle sentido». Isabela aprendió que no se alza la voz en una casa que no se ha construido con las propias manos. Adrián entendió que el respeto no es herencia, se demuestra. Y yo descubrí que el perdón no nace de la compasión, sino del amor propio. Apagué la lámpara, me recosté,
y escuché el vaivén de las olas. La casa respiraba conmigo. Ya no pesaba, ya no hería, solo quedaba paz. En esa quietud comprendí que el mar tarde o temprano devuelve solo aquello que uno es capaz de soltar sin rencor. El amanecer tenía un brillo dorado, el que aparece cuando la tormenta se disipa. El aire estaba fresco y la brisa arrastraba olor a sal mezclado con café recién colado. Me levanté temprano no porque tuviera prisa, sino porque el cuerpo en calma ya no necesita tanta fuga. La casa estaba en silencio, un silencio cálido doméstico lleno de humanidad, muy distinto al que conocí antes. Caminé descalza por el pasillo rozando las paredes que tantas veces vieron mi soledad. Esta vez cada rincón parecía latir conmigo. Abrí las ventanas y dejé que el mar entrara como una bendición. El viento agitó las cortinas blancas y por un instante juraría que escuché la risa de Hernán, esa risa profunda que llenaba cada espacio sin esfuerzo. Cerré los ojos. Los sentí allí en cada rayo dorado que tocaba la madera. Había pasado casi un mes desde la última vez que supe de Isabela. No necesité saber más. Adrián me contó que había decidido irse a otra ciudad recomenzar. Le deseé lo mejor de verdad. No guardaba rencor. Aprendí que perdonar no es olvidar, es dejar de ser prisionera del daño. Isabela había pagado su precio, y el silencio que dejó era parte del equilibrio que la vida exige. A veces, para que algo respire, hace falta que otra cosa se apague. Adrián, en cambio, volvió a mí como regresa el mar a la orilla, no de golpe, sino con constancia. Venía cada fin de semana. A veces traía flores, a veces un guiso preparado por él. Pero lo más valioso que traía era tiempo. Tiempo para conversar, para callar juntos, para reconstruir los hilos que el dolor había desgastado. Ya no hablábamos del pasado. Bastaba con mirarnos y saber que a pesar de todo seguíamos ahí. Un domingo, mientras revolvíamos un guiso en la estufa, me dijo mamá: ¿sabes qué me dijo el terapeuta? Que hay casas que solo respiran cuando alguien aprende a abrir las ventanas. Sonreí moviendo la olla con calma. Entonces, por eso esta casa volvió a respirar, respondí, porque ya nadie la llena de ruido. Él me abrazó por detrás como cuando era niño. Mamá, te juro que nunca más permitiré que alguien te haga sentir fuera de lugar. Le acaricié las manos. No me lo jures, hijo. Demuéstralo viviendo. Las promesas se las lleva el viento, pero los actos esos sí echan raíces. Esa noche cenamos en el porche. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían colgar sobre el mar como lámparas antiguas. Encendí una vela pequeña. Por tu padre, dije. Adrián asintió. Y por ti, mamá, por no rendirte. No me rendí, respondí mirando el mar. Solo entendí que hay batallas que se ganan retirándose a tiempo. Nos quedamos callados escuchando las olas. De vez en cuando una brisa suave traía olor a jazmín, el mismo que Hernán plantó junto al portal. Era como si todo el lugar hubiera recuperado su alma. Una semana después, el abogado Marcos Duarte llegó a verme. Traía una carpeta y su sonrisa leve de siempre. Doña Sabina dijo al entrar: traigo buenas noticias. El registro de la propiedad ya fue actualizado. Todo está en orden. La casa figura a su nombre sin observaciones, protegida como patrimonio familiar. Nadie podrá tocarla jamás. Gracias, Marcos, respondí sirviéndole café. Hernán estaría orgulloso. Usted también, dijo él. No todos saben reclamar lo suyo sin destruir lo que aman en el proceso. Nos sentamos en la terraza mirando el horizonte. ¿Y su hijo?, preguntó él. Está aprendiendo a ser hombre otra vez, contesté. Y eso me basta. Marcos sonrió. Entonces mi trabajo termina aquí. Pero el suyo, doña Sabina, apenas empieza.
El mío, pregunté intrigada. Sí, usted tiene una historia que contar. Y hay muchas mujeres que necesitan escucharla. Esa noche sus palabras me dieron vueltas en la cabeza. Pensé en todas las mujeres que conocí, las que se callaron por miedo, las que entregaron lo que era suyo, por amor las que confundieron paciencia con resignación. Todas ellas habrían querido una voz que les dijera que no estaban solas. Me levanté, fui al escritorio y abrí mi cuaderno. Escribí no sobre la venganza, sino sobre la dignidad. Escribí lo que aprendí de Hernán, de Adrián, del dolor y del perdón. Escribí sobre lo que significa volver a ser dueña de una misma. Las palabras fluyeron como el mar cuando por fin encuentra su cauce. Y comprendí que no escribía para mí, sino para todas. No permitas que te saquen de la casa que tú construiste. Y no hablo de paredes, sino de ti misma. Hay mujeres que son casa, sostienen, protegen, dan abrigo. Pero cuando las hieren también saben cerrarse para sanar. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, eran de gratitud. Los días siguientes fueron suaves, como si el tiempo también necesitara descanso. El mar amanecía tranquilo, las gaviotas volaban bajo y las flores del jardín crecían más firmes. A veces venían vecinos. Otras veces mujeres del pueblo pasaban a saludar. Habían escuchado mi historia o parte de ella y me miraban con un respeto nuevo. Algunas se quedaban a tomar té. Me contaban sus dudas, sus hijos, sus miedos. Sin que yo me diera cuenta, mi casa volvió a ser lo que Hernán soñó, un refugio. Una tarde, una joven llamada Lucía, madre soltera, me dijo: «Doña Sabina, cuando sea mayor quiero tener su calma». Sonreí. La calma no llega con los años, hija. Llega cuando uno deja de necesitar que los demás te entiendan, para poder estar en paz. El tiempo siguió avanzando, y con él las heridas fueron cerrando su propio borde. Adrián consiguió un nuevo empleo, y poco a poco su sonrisa volvió a iluminarle el rostro. Solía visitarme con su hijo, mi nieto, un pequeño de 5 años, que se parecía tanto a él, cuando era niño, que a veces me dolía mirarlo por lo fiel, que era la memoria de la sangre. Una tarde el niño corrió hacia mí con un dibujo arrugado entre las manos. «Abuela, mira», me dijo. «Dibujé tu casa». Era un dibujo torpe, infantil, pero hermoso. El mar, el sol, las flores. Y una mujer de cabello blanco en la puerta. «¿Y quién es esa?», pregunté. «Eres tú», respondió riendo. «Pero te hice grande porque eres la dueña del mar». Lo abracé tan fuerte que me temblaron las manos. En su inocencia había dicho la verdad. Más pura, yo era la dueña del mar no porque fuera mío, sino porque había aprendido a navegarlo sin hundirme. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre el horizonte como una lámpara antigua, me senté sola en el porche, con una taza de té. El aire era tibio, y el sonido del mar llegaba como un latido sereno. Miré el cielo, y hablé en voz baja como si Hernán pudiera escucharme. «Sabes, viejo, creo que lo logré. No solo recuperé la casa, recuperé algo más profundo a mí misma». Una hoja del limonero ese que él plantó con sus propias manos cayó sobre mi regazo. La tomé entre los dedos y sonreí. El mar brillaba como si celebrara conmigo. «Esta casa respira de nuevo, Hernán», murmuré. «Y cada rincón lleva tu nombre». Pero lo más importante era que al abrir mis ventanas, yo también había vuelto a respirar. Antes de dormir dejé las puertas abiertas para que la brisa marina recorriera el pasillo. La luna iluminaba fotografías, libros y recuerdos. Nada había cambiado en apariencia. Era yo quien había cambiado. Me recosté y pensé en todas las mujeres que fui la joven,
enamorada la viuda fuerte, la madre paciente, la mujer humillada, la estratega callada la sobreviviente, y ahora la maestra. Todas ellas vivían en mí, y juntas formaban la construcción más sólida que había levantado jamás. Cerré los ojos y susurré una oración final que ninguna mujer tenga que ser expulsada de su propio hogar para recordar que siempre le perteneció. El mar respondió con un murmullo profundo como si bendijera mis palabras. Y cuando el amanecer volvió a teñirlo todo de oro, entendí que la casa de Sabina Montalvo no era solo una estructura frente al mar, era un símbolo para todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas viejas estorbo o carga, pero que en silencio supieron construir imperios con los restos de su dignidad. Porque cuando una mujer decide levantarse la casa entera y el mundo con ella, vuelven a respirar. Dicen que el tiempo lo cura todo. No lo creo. El tiempo no cura, enseña. Y cuando se aprende el dolor, deja de doler y se convierte en lección. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Durante años pensé que amar significaba aguantar, callar, sostenerlo todo. Que ser madre era quedarse quieta aunque el alma gritara. Que la paciencia era una virtud incluso cuando se transformaba en cadena. Hoy sé que no. El amor sin respeto es una cárcel y el silencio impuesto duele más que cualquier palabra afilada. Perdoné a Isabela no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar el peso de su agresión. Perdoné a Adrián, porque el amor de madre no se rinde, se transforma. Y me perdoné a mí misma por haber tardado tanto en ponerme de pie. Nadie nos enseña a defendernos sin gritar, a marcharnos sin huir, a recuperar sin destruir. Pero llega un día, ese día inevitable en que una mujer se mira en el espejo y entiende que no necesita pedir permiso para existir. Hoy, cuando abro las ventanas y dejo que entre el mar, siento que dejo entrar la vida. Ya no temo la soledad. Aprendí que no es ausencia sino espacio. Un espacio sagrado donde una puede reencontrarse, reconstruirse, reconciliarse con su historia. Y si alguna mujer que escucha mi relato está viviendo algo similar, quiero que oiga esto. No eres invisible, no eres reemplazable, y no estás sola. Tu valor no depende de quién te reconoce, sino de quién eres cuando nadie te mira. Levántate, recoge tus pedazos, tus sueños rotos, y vuelve para empezar. No para demostrar nada, sino para volver a ser tú. El respeto no se suplica, se sostiene. Y la dignidad, aunque se pierda, siempre puede recuperarse, incluso con lágrimas. Yo lo hice, y si yo pude, tú también puedes. Los días siguientes fueron suaves, como si el tiempo también necesitara reposar. El mar amanecía tranquilo, las gaviotas volaban bajo y las flores del jardín crecían más firmes. Los vecinos venían a visitarme. Otras veces mujeres del pueblo pasaban a saludar. Habían oído mi historia o parte de ella, y me miraban con un respeto que antes no conocí. Algunas se quedaban a tomar té. Me contaban sus temores, sus hijos, sus noches difíciles. Y sin notarlo mi casa volvió a ser lo que Hernán soñó, un refugio. Una tarde una joven llamada Lucía, madre soltera, me dijo: «Doña Sabina, cuando yo sea mayor, quiero tener su calma». Sonreí y respondí: «La calma no llega con los años, hija. Llega cuando una deja de necesitar que los demás la entiendan para poder estar en paz».